Hoy hablaremos de tórax hendido. El tórax hendido, también llamado tórax en embudo, es un trastorno en el que el esternón de una persona se hunde en el pecho. Es más frecuente en los niños que en las niñas y puede presentarse de manera espontánea o por antecedentes familiares. Los casos más graves pueden interferir a la larga en la función del corazón y los pulmones. Sin embargo, en los casos leves puede suceder que el niño se sienta acomplejado por su apariencia y esto afecte su autoestima. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Antonio Javier Vélez Rosas, neumólogo y cirujano de tórax de Hospital Semaín. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. Ya estamos de regreso en Familia Semaín. Doctor Antonio Javier Vélez Rosas. Hola, muy buenos días. Buenos Muchas días gracias por acompañarnos esta mañana en el programa, doctor. Como siempre es un placer. ¿Qué es el tórax hendido? El tórax hendido es un trastorno congénito, o sea, nacen los niños con este problema y es un trastorno que puede ocasionar enfermedades. Más o menos 1 de cada 1000 niños puede tener este trastorno. Eso no es algo tan raro, pero generalmente es un trastorno leve. A veces puede pasar como una cuestión normal, sobre todo en niños muy delgaditos. El problema viene cuando este trastorno se hace más exagerado o cuando desde el inicio ya es severo. Entonces estamos hablando de casos intensos, más o menos entre 1 de cada 100,000 niños, ¿sí? Y como se comentaba al inicio, es más común en niños que en niñas. Este es un trastorno en donde el hueso del centro del pecho, que se llama esternón, está más hacia adentro, muy hundido. Y esto obviamente disminuye el espacio en donde están los órganos internos del pecho, el corazón, los grandes vasos, y al tener menos espacio, pues tienen que moverse hacia uno u otro lado, dificultando su funcionamiento adecuado. En casos muy exagerados, la cantidad de espacio que tienen los pulmones para poderse expandir también se ve disminuida y esto empieza a causar trastornos al principio leves como dificultad para hacer los deportes, la actividad física. Puede pasar inadvertido porque bueno, todos los niños se cansan de repente, ¿verdad? Pero entre más esté incrustado hacia adentro, pues menos espacio y más problemas. Y esto sucede a veces por la deformación propia del esternón, pero lo más común es que las costillas que tienen en esa edad unos cartílagos súper flexibles crecen en exageración. Entonces, al crecer de más, tener esta forma curveada, empiezan a empujar el esternón hacia adentro, ¿sí? Entre más crecen, más lo empujan hacia adentro. Esta es una situación muy inquietante para los padres. Cuando los niños son pequeños, no les preocupa tanto, ¿sí? Pero cuando este trastorno llega, por ejemplo, a la adolescencia, a la pubertad, a la prepubertad, entonces empiezan trastornos de identidad, donde el niño ve que su aspecto no es como los demás y empiezan a tener que usar camisetas, ropa que los oculte, empiezan a tener trastornos de timidez, retraídos, dejan de hacer actividades al aire libre, como en la natación, porque es donde más se nota. Y bueno, no solamente trae alteraciones físicas, funcionales, sino también emocionales, ¿verdad? Entonces, cuando es un trastorno leve, normalmente la funcionalidad no se afecta, pero la imagen sí. Cuando son trastornos severos y está la funcionalidad comprometida, entonces es cuando es más importante tener una actividad que resuelva este problema, ¿sí? A veces estos son trastornos por lo general simétricos, pero en ocasiones no. Entonces, cada caso, cada niño tiene una situación única que tiene que evaluarse en forma individual para poder establecer o planear un tratamiento que resuelva esto en forma definitiva. Y no hay una fórmula para todos, ¿sí?
Simplemente que hay ciertas técnicas que se pueden utilizar para corrección, pero tiene que adecuarse siempre a cada caso individual. Son trastornos que por lo general los papás nos preguntan, ¿y por qué pasó? O sea, Claro, naturalmente. entonces, cuando no hay antecedentes familiares de primos, tíos, hermanos que tengan algo parecido, entonces es muy inexplicable para ellos. Y a veces uno tampoco lo puede explicar. Sabemos que es congénito, es un trastorno con el cual se nace. A veces hay historial genético familiar, a veces no se encuentra. Muchas veces tiene que ver con enfermedades degenerativas del sistema muscular y sistema óseo, específicamente los cartílagos, síndrome de Marfan y algunos otros, raquitismo, en donde hay alteración en la forma en que los cartílagos crecen o se adaptan al cuerpo. ¿Siempre se va a deber a un crecimiento excesivo de las costillas? No necesariamente, a veces el trastorno tiene que ver con la forma del esternón, ¿sí? Eso es los menos, ¿verdad? Generalmente es un trastorno de las costillas que empujan el esternón hacia el centro. Entonces, muchas veces el esternón no hay que hacerle gran cosa, sino es corrección de todo lo que está alrededor. Así es. Ok. ¿Hay alguna predisposición o algún grupo de personas que sea más propenso a sufrirlo, además de que ya vimos que en los niños es más común que en las niñas? ¿Alguna raza o alguna otra situación? No, de hecho se ha visto prácticamente en todo el mundo, más o menos con estadísticas similares. Se ha visto más predisposición en familias que tienen antecedentes de enfermedades óseas degenerativas, eso sí, eso se conoce bien, pero la ruleta genética es impredecible en muchos sentidos, entonces puedes tener familiares con eso y niños sanos sin ningún problema, o de repente aparece alguno con un historial genético muy antiguo que se perdió y de repente aparece ahí. Entonces es difícil predecir quién sí, quién no, ¿sí? Y inclusive in utero pues es casi imposible porque los cartílagos son transparentes a los rayos X y a muchas de las técnicas que hay. Así es. Pues estamos platicando con el doctor Antonio Javier Vélez Rosas, especialista en neumología y cirugía de tórax de Hospital Semaín. El día de hoy platicando sobre el tema tórax hendido. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más en tu programa Familia Semaín. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. Doctor Vélez, ¿cuáles son los riesgos que puede presentar una persona que tiene el tórax hendido? Bueno, antes que esto quiero explicar un poquito. El tórax es una caja semirrígida que sirve para proteger órganos muy importantes, los pulmones, el corazón y los grandes vasos sanguíneos que van a distribuir la sangre por todo el cuerpo. Entonces, esa caja rígida le da protección sobre el ambiente externo y tiene costillas que lo protegen, que son de hueso. Sin embargo, esa caja tiene que moverse porque cuando respira uno tiene que expanderla para que pueda entrar aire y contraerse. Las costillas tienen una especie de movimiento de bisagra, ¿sí? Y también tienen cierta elasticidad. Entonces, el tamaño del tórax, que puede tener ciertas variaciones de persona a persona, raza a raza, depende qué tanto aire puede contener los pulmones y su capacidad para hacer ejercicio físico depende mucho de esto. Y como son tejidos que tienen hueso hacia atrás, que son las costillas, y hacia adelante tienen cartílagos que son mucho más elásticos y que permiten esa expansibilidad más fácil, y se unen al centro con una especie de escudo, que es un hueso que se llama esternón, que protege exactamente el centro del pecho. Entonces, esas uniones elásticas, sobre todo en los niños donde son mucho más flexibles, pueden sufrir alteraciones en su forma. Tan solo con una inflamación puede hacerse una deformación de uno o varios cartílagos. En este caso, más que un proceso inflamatorio, es un proceso en donde esos cartílagos crecen más exageradamente en largo. Entonces, el tórax, como tiene una forma de dos Cs, ¿sí? Al crecer, pues la parte del centro es empujada hacia adentro.
Entonces le llaman también tórax en embudo porque parece un hueco así hacia adentro, ¿verdad? Entonces imagínate que tienes tú a un hijo, generalmente son niños, que tiene un hueco en el pecho hacia adentro, ya de verlo ya es una cuestión angustiante. Ya, ¿no? o llama la atención, ¿verdad? Llama la atención, aunque los niños pequeños normalmente no se fijan mucho en eso, pero cuando esto es muy pronunciado, entonces esa capacidad del tórax, ese espacio se ve reducido. Entonces los primeros son los pulmones que ya no tienen todo el espacio que deberían. Si haces un ejercicio leve no se nota, pero si empiezas a hacer ejercicio intenso donde la capacidad del pulmón tiene que expandirse al máximo y no lo logra, entonces tienes que respirar más rápido para lograrlo, entonces agitas más rápido y no rindes tanto en la actividad física. Si esto es más exagerado, o sea, si esa cavidad se comprime más hacia adentro, entonces el corazón, que está gran parte en el centro, parte hacia la izquierda, por lo general se desplaza mucho hacia la izquierda. Entonces los vasos sanguíneos, que deben tener cierta posición anatómica, se ven desplazados también. Y también disminuye el espacio donde el corazón también tiene que expandirse y contraerse. Entonces puede causar trastornos tanto respiratorios como circulatorios severos. ¿Sí? Y esto, bueno, depende. Hay quienes nacen con un trastorno ya intenso, hay quienes nacen con trastorno leve y se va incrementando con la edad. Entonces muchas veces los niños llegan ya cuando son o prepúberes o ya entre 12, 14, 17 años, ¿sí? Donde a veces no es nada más ya la cuestión física, sino una cuestión ya funcional, ¿sí? Entonces, ya cuando tiene un riesgo orgánico, o sea, se hace imperativo el tratamiento. Antes de eso, si el trastorno no lleva a una situación de disminución de la funcionalidad, tanto cardíaco, respiratorio importante, aún así hay un hueco en el centro del pecho, ¿sí? Que visualmente puede ser muy notorio. Esto hace que, por ejemplo, en la escuela se empiezan a burlar de ellos, empiezan a usar ropa más holgada que disimule esa situación. Cuando juegan deportes, tratan de jugar cualquier cosa en donde no se tenga que quitar la camiseta, no se note. Los deportes al aire libre, acuáticos, por lo general ya no los empiezan a usar y empiezan a retraerse, a limitar su actividad, a limitar aquello que cualquier niño tiene que hacer o quisiera hacer, entonces ya hay una limitación. Esa es una limitación a lo mejor no funcional orgánica, pero funcional para la vida. Claro, y que socialmente hace que esa persona no pueda desarrollar todo lo que podría, todo su potencial, claro, porque él mismo se está inhibiendo ante la presencia de esa diferencia, ¿no? Así es. Entonces, trae trastornos desde dos puntos de vista. En ocasiones puede causar dolor, no es tan común, pero cuando causa dolor, pues es difícil traer el dolor todo el tiempo, ¿sí? Entonces, eso implica que tenga uno que tener una acción terapéutica más ¿Cuál inmediata. es el origen de ese dolor? Generalmente es cuando es muy encorvado, ¿sí? Al momento de uno querer respirar, se tiene que mover y a veces se tiene que mover esas articulaciones más allá de lo que su límite le permite, empieza a doler con cada respiración o respiraciones profundas. Entonces empiezan a respirar más levemente en vez de profundo. Si los pulmones no se expanden a donde deben de estar, empiezan a colapsar zonas y es más común que tengan neumonías, infecciones respiratorias, independientemente de la dificultad para respirar. Y disminuye la función respiratoria también. Sí, claro, sí, claro. Como dije, la función respiratoria es algo que tiene mucha capacidad. Normalmente nacemos con una capacidad exagerada, pero hay enfermedades que la van disminuyendo y no nos damos cuenta a menos que hagamos ejercicios intensos, pero como nos cansamos dejamos de hacerlos, hacemos cada vez menos y nos vamos medio adaptando hasta que hay un punto en que no puedes, ¿sí? Entonces a veces eso ya son trastornos severos, ¿verdad? Generalmente trastornos ya muy severos no es tan fácil verlos porque a los papás les preocupa, ¿sí? A los niños les preocupa, entonces siempre van a atención o a preguntar o cómo se puede resolver, ¿verdad? Okay. Esto lleva a los papás a llevar al niño con el médico, generalmente con el médico de primer contacto, sí. Y en un momento dado ya será él quien hace la referencia hacia un cirujano de tórax. Bueno, sí, a veces no es tan sencillo. Me ha tocado pacientes que han estado muy desorientados y no saben bien con quién ir, a dónde dirigirse. Por eso muchas veces poner cosas en internet, tener actualizadas las páginas donde haya información, la gente se entere de qué está pasando, con quién pueden ir, quién le puede valorar, todo esto, ¿verdad? Porque
Aunque parezca para nosotros en esta especialidad algo con relativa frecuencia, bueno, si lo comparamos con toda la cantidad de padecimientos que hay, pues realmente no es tan común, ¿sí? Entonces, sobre todo en la población infantil, y ver eso, pues siempre es algo que causa mucha inquietud y a veces los papás no están con una orientación, no saber de dónde. La otra, pues es que desgraciadamente no hay tantos cirujanos torácicos en el país, entonces a veces no saben bien cómo ubicarlos, ¿verdad? Claro, claro, y no saben que existe la especialidad de cirugía Así de es. tórax. ¿Cómo se puede llegar al diagnóstico de un tórax hendido? El tórax hendido clásico, o sea, se puede diagnosticar tan solo viendo la forma del tórax, la inspección. Pero un estudio detallado incluye cuestiones morfológicas, los rayos X es lo básico, aunque no dan tanta información porque los cartílagos no se ven en los rayos X. Generalmente la tomografía es la que nos da más datos en cuanto a la forma y la extensión hacia adentro de todas las estructuras óseas del tórax, ¿sí? Se tiene que hacer estudio de funcionalidad respiratoria, que se llama espirometría. Es una prueba que mide la capacidad, o sea, cuánto aire entra y sale del tórax, a qué velocidad entra y sale, que es la prueba clásica para diagnosticar enfermedades respiratorias como el asma, el EPOC y las enfermedades restrictivas. En este caso, se considera una restricción, una limitación en la expansión. Y se mide en grados también, y de cada grado pues depende de los riesgos de cada paciente o qué limitaciones tenga físicamente. A veces es necesario hacer evaluaciones cardiológicas, ¿sí? Con el cardiopediatra, ultrasonidos de corazón y visualizaciones de la vascularidad de los vasos sanguíneos dentro del pulmón, dentro del tórax. O sea, todos estos estudios nos van a poder determinar cuál es el grado de gravedad que pudiera tener la enfermedad. Sí. Y también, supongo, y es la siguiente pregunta, eso es lo que va a orientar al tratamiento. Sí. Entre estos entra también la evaluación psicológica, obviamente, ¿verdad? Y familiar, o sea, no nada más del muchacho. La decisión del tratamiento es obligada cuando hay una restricción funcional, ¿sí? Pero no es la única indicación, o sea, el trastorno social o emocional es una indicación. O sea, no solamente el tórax que está hundido y duele o el que dificulta respirar, sino aquel que interfiere con la vida del paciente. Que ya cuando él se resiste a quitarse la camiseta en una alberca, es que ya es necesario, se puede hacer. Aquí lo importante es, ¿tiene remedio? Sí. ¿Cuáles? Bueno, existen varias técnicas de corrección. Las técnicas tradicionales, que estamos hablando, que se describían desde 1950, hablan de cirugía, en donde se retira el esternón. Si tiene alguna deformación, se hace una cosa que se llama osteotomía, o sea, se parte y se acomoda, ¿sí? Se fija, es como una fractura, digamos, ¿sí? Y se retiran los cartílagos que están excesivos, pero no se retira todo, los cartílagos tienen una cubierta, se llama pericondrio, y esta cubierta es la que los mantiene, y de hecho los produce. Entonces se abre esa cubierta, es como una vaina, se retira solamente el cartílago y se deja la vaina puesta. Entonces ya se corrige ese hundimiento y esa vaina que queda se endurece y forma de nuevo cartílago, pero ya en una posición normal, ¿sí? Esta es la cirugía tradicional, todavía se sigue usando en muchos casos. Con el desarrollo de la tecnología hay otras técnicas, algunas son correctivas desde el punto de vista funcional con barras metálicas, totalmente estériles, ¿verdad?, que se colocan en la parte baja del esternón por dentro, ¿sí? Entonces es un soporte que en vez de estar el esternón así, lo empujamos hacia arriba. Esas barras entran por dentro y se fijan a las costillas, ¿sí? Entonces, sobre todo en niños pequeños, jóvenes, donde los cartílagos son muy elásticos, ¿sí?, esto es algo que es muy posible. Y se deja más o menos 3 años la barra, ¿sí? Después de eso ya se puede retirar sin el riesgo de que se vuelva a colapsar, o sea, a hundir el esternón. O sea, ya quedaría en su posición normal. Exactamente. Y ahí se va a mantener. Ahí se va a mantener. Estas son técnicas que se hacen casi siempre por cirugía toracoscópica, o sea, por lentes, donde va uno viendo dónde va entrando el aparato que uno va a mover y todo. Y bueno, pues son barras especialmente diseñadas para eso, adaptables a cada tórax, moldeables, uno le da la forma que va a necesitar, ¿verdad?
Y existen también otras técnicas de cirugía parecidas, pero en vez de meter cosas por dentro y empujar, ¿sí? Se coloca un soporte por fuera y una especie de tornillo que jala el externo hacia arriba, ¿sí? Entonces, en vez de tener un soporte por dentro del tórax, es por fuera del tórax. O sea, la ventaja pues, es que nunca entramos al tórax, ¿verdad? Claro. Los resultados al final estéticos y funcionales prácticamente son iguales en las tres técnicas. Entonces se selecciona la que se considera más adecuada para cada caso y de acuerdo a los recursos y experiencia de cada cirujano, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que a veces hace un poquito más caro un procedimiento es el tipo de tecnología o el tipo de instrumental o material que uno utiliza, ¿verdad? Pero generalmente estos casos tienen menor dolor y mejor recuperación, ¿sí? De todas maneras, en casos leves no existe realmente algún corset o algo porque todos son compresivos, así necesitamos algo que lo expanda. Pero en casos muy leves se recomienda mucho que los niños hagan ejercicio físico, ¿sí? Sobre todo aquellos que llevan el brazo, la natación y todo, contrario a lo que no quieren nada, para que los pectorales sí tengan potencia, fuerza, y los pectorales se insertan en el pecho y al crecer jalan, entonces dan una mejor estabilidad del esternón. Casos muy leves, eso puede ser un método no quirúrgico, pero generalmente cuando llegan al consultorio es porque tienen un trastorno serio o funcional o físico, ¿verdad? Que requiere un tratamiento quirúrgico. Y ese es el tratamiento indicado, el tratamiento Hasta el momento, quirúrgico. el tratamiento quirúrgico es el que ha resuelto los problemas. El día que haya técnicas que no sean quirúrgicas, pues las adoptamos, pero mientras tanto, esa es la solución. Así es. ¿Y cuánto tiempo o cómo es el proceso de recuperación del paciente una vez que ha sido sometido a la cirugía? Normalmente, de acuerdo al tipo de cirugía, las cirugías tradicionales son un poquito más amplias, entonces Cuando habla de cirugía tradicional, ¿se refiere a que se va a abrir? abrir, cortar, retirar los cartílagos, estamos hablando, de acuerdo si el control del dolor, que actualmente ya es bastante efectivo, a lo mejor 2 días de internamiento o 3. 2 días de más o menos. hospitalización. Así es. ¿Y cuánto tiempo de recuperación posterior? Normalmente la recuperación total, donde considera uno que ya quedó totalmente estable, son más o menos 3 meses. 3 meses. Sí. Y a partir de ese momento ya él puede realizar ejercicio, hacer Sí, claro. cualquier actividad. De hecho, el ejercicio se recomienda desde que se cicatriza bien la herida. Estamos hablando de 20, 30 días, ya puede empezar a hacer el ejercicio, ¿sí? Ejercicio leve, para fortalecer precisamente los músculos pectorales, ¿sí? En los casos en que se hace la cirugía por toracoscopía, ¿el tiempo de recuperación es más breve? Sí, las heridas son más chicas, ¿sí? Entonces el tiempo de recuperación de esa zona pues es más corto, y como la barra o cualquier material que uno haya colocado de estabilización da el efecto inmediato, o sea, en cuanto cicatriza la herida puede ser actividad normal, completamente normal. Ok. Y la función respiratoria prácticamente desde el primer día de cirugía se recupera bien. Así es. En cuanto a las posibles complicaciones de la cirugía, ¿existen? Sí, de hecho toda cirugía tiene posibilidades de complicaciones. Por lo general las complicaciones se deben más a enfermedades propias del paciente previas, ¿sí? Pero siempre está uno expuesto a que una herida se infecte, ¿sí? A que cause unas cosas que se llaman seromas, cuando uno pone o despega muchas zonas o pone materiales sintéticos, los tejidos ahí pueden acumular líquido, que en este caso pues es líquido como suero, se extrae y ya. La mayoría de las posibles complicaciones son leves y fáciles de controlar. Es realmente raro poder ver alguna complicación seria en cuanto a estos. Siempre son posibles, pero no son frecuentes, sobre todo porque generalmente son pacientes jóvenes, ¿sí? Generalmente sin antecedentes crónicos de diabetes y cosas que hacen más difícil todo esto. Entonces, las cirugías en general tienen un buen rango de seguridad. Sí. La edad en la que se puede llevar a cabo la cirugía. No se considera que deba ser antes de los 3 años de edad, pero a partir de esa edad se puede hacer a cualquier. ¿Por qué razón? Porque en esa edad todavía los cartílagos son tan inestables que podrían inclusive sufrir una corrección espontánea,
Entonces, todavía existe la posibilidad de que espontáneamente se corrija. Exactamente. Entonces, pero ya a partir de los 3 años. La mayoría de las cirugías están entre los 14 y 17 años, pero hay un buen número también que están entre los 9 y los 12. ¿Sí? Entonces, son como los picos de edad en que la gente acude para tratamiento. Y yo creo que tiene mucho que ver precisamente con que a esas edades ya los niños se dan cuenta de esa diferencia y les empieza a afectar emocionalmente. Emocionalmente, en la escuela, en sus relaciones, en todo tipo de... Sí, porque si se tratara de una limitación funcional, desde cualquier momento los padres acudirían inmediatamente. Sí, claro. Ahora bien, ¿cuáles serían las consecuencias de no atender adecuadamente un tórax hendido o de no hacerlo a tiempo? Entre más tiempo pasa con una limitación funcional, estamos hablando de limitación en la capacidad pulmonar o circulatoria, más posibles complicaciones difíciles de resolver. Por ejemplo, si los vasos sanguíneos están demasiado movidos de su lugar, generalmente disminuyen su diámetro, ¿sí? En casos exagerados puede causar trombosis o cuestiones circulatorias severas. En todos los casos va a tener una disminución en el desarrollo físico general, corporal, porque no pueden hacer ejercicio o se cansan demasiado rápido. Los pulmones tienen la gran ventaja que siendo tan elásticos, si nosotros les damos más espacio, se adaptan. Entonces, con eso no es tanto problema, ¿verdad? Pero la cuestión circulatoria sí puede ser algo complicado. Generalmente, las secuelas de este problema no son tantas físicas, sino son emocionales, ¿sí? Porque muchas veces estas situaciones, que de por sí es una edad difícil, ¿verdad? La prepubertad, la pubertad de la adolescencia, pueden dejar cuestiones a largo plazo, aunque se corrijan, ¿sí? Por eso siempre es bueno tener la evaluación de psicología, tratamientos pre y post. O sea, el tratamiento de este no es un trastorno que lo trate el cirujano de tórax, lo tratamos todo un grupo de personas que tenemos que aportar algo para que se recupere, no solamente física, sino emocional al 100% del paciente. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. ¿Se puede hacer algo para prevenir este tipo de trastornos que afectan al esternón? No realmente. Como es un trastorno genético, o congénito, donde se nace con esto, lo que se puede hacer cuando se detecta, pues desde que nacen, pues estar vigilando con sus consultas y ver, hacer mediciones y ver si esto está evolucionando bien o no, si está corrigiendo o si está haciéndose más intenso, y no esperar hasta que tenga una limitación en la funcionalidad de sus órganos torácicos, sí, para actuar. Pero, como decía, en niños muy pequeños, a veces estas deformaciones son temporales y se corrigen de forma espontánea, ¿sí? Y siempre trata uno de dejar la cirugía como el último recurso. Entonces, el ejercicio específico, fisioterapia, fortalecimiento de los pectorales, de los músculos, todo esto. Si funciona, pues adelante, ¿verdad? Y si no funciona, pues entonces planear el tratamiento. Esperar el momento ideal para poder hacer la cirugía. Entre más temprano, mejor. Mejor. Quiero aclarar que la verdad es que muchas veces nos enfrentamos a casos no tan severos, ¿verdad? Entonces, en este caso se puede hacer las cosas con calma porque es una situación ya estética, puede uno esperar a que esté de vacaciones, ¿verdad? A que se cumplan ciertos criterios adecuados para el momento ideal. Pero cuando es funcional, realmente, pues ahí sí no podemos esperar ya, ¿verdad? O sea, se tiene que hacer y se tiene que hacer. Así es.